Tiene la palabra el diputado Alfredo Marchiori. Buen día, muchas gracias, presidenta. Hay que adherir a varios conceptos que dijo el diputado Maccheroni con respecto a los propósitos y los anhelos que tiene el proyecto del ordenamiento territorial. Un poco para hacer una aclaración, este proyecto de ley es el régimen donde tienen los principios, los conceptos, las líneas gruesas de cómo se tiene que hacer el ordenamiento territorial, que queda ya para trabajo del Poder Ejecutivo dentro de la instancia de reglamentación y determinación de la autoridad de aplicación. Ahora, hay algunos principios y algunos objetivos que plantea el proyecto que no están incluidos en las atribuciones o el mandato que este cuerpo legislativo le tiene que dar a la autoridad de aplicación, y uno de esos es el tema de la participación ciudadana. En los objetivos se plantea la democratización del territorio, pero en el artículo 11 ya del proyecto con el dictamen unificado, no está incluido justamente las instancias, los instrumentos de participación ciudadana. Por lo tanto, para poder cumplir con el principio y con la naturaleza del proyecto, propongo que se agregue en el mismo artículo 11, dentro de todo ese listado de cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo la autoridad de aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial de Catamarca, bautizado como POTCA, agregar al final el siguiente texto, antes de pasar al artículo 12, ¿no? Llevar a cabo la democratización del territorio mediante instancia de publicidad del inicio de procesos, acceso a la información y consulta pública previa para la concertación de los planes, programas y proyectos, y al final para su validación y consenso. Esto está en absoluta sintonía con los principios y los objetivos que están al inicio del proyecto de ley, que tienen que ver para poder cumplir y en consonancia con las distintas instancias a nivel nacional donde se rubricaron acuerdos para poder llegar a proyectos de esta índole para el ordenamiento territorial y para el plan estratégico que fue incorporado en la comisión y que no estaba en el proyecto original. Después de eso, disculpe, hago la presentación y sugiero la modificación. Después hay una interesante y novedosa modalidad para la adquisición de tierras. Catamarca en los sucesivos gobiernos ha tenido ciertas especulaciones inmobiliarias en función de la inversión de infraestructura. Quizá uno de los casos más emblemáticos sea la ciudad satélite o Valle Chico. Y justamente acá plantea de que el Estado tiene que tener participación en la plusvalía, o mejor dicho, en la valorización del inmueble cuando hay intervención estatal. Y un claro ejemplo es Valle Chico. Esos terrenos valían, pongámosle un número 10, antes de la intervención, antes de la urbanización, antes de la construcción de los puentes, de las vías, de las calles, de los cordones, del tendido eléctrico, y pasaron esos terrenos, principalmente el entorno de esos terrenos, a valer 15 o 20. Y lo que plantea el proyecto, muy bien, es un cambio de paradigma a lo que venimos pasando en la provincia de Catamarca. Creo que eso hay que celebrarlo. Cuando haya intervención estatal, el Estado tiene que tener participación de esa plusvalía que tienen los terrenos. Me parece una excelente iniciativa en ese sentido. Y en ese contexto hay el inciso, me parece que es un error de redacción o de forma de tomar
proyectos que se han construido a nivel nacional y cuando se han adecuado, puede haber pasado al error de la adecuación. Estoy buscando en el dictamen, que es el artículo 23. Perdón, no es el artículo 23, es el artículo 22, casi al final, cuando estamos hablando, ahí vamos a poner en contexto que dice el artículo 22, podrá incorporarse inmueble al patrimonio provincial o municipal según corresponda de la siguiente forma: compra directa, bueno, ahí enumera las distintas modalidades, y casi al final, creo que es el anteúltimo, dice lo obtenido de la aplicación de la participación municipal en la valoración inmobiliaria. Y en realidad no es la participación municipal, sino debería decir la participación estatal. Porque es tanto la provincia como los municipios pueden hacer intervención del ordenamiento territorial y contribuir a la valoración de los inmuebles, ¿no? Que incluso después se especifica a qué se refiere con la participación estatal. En el artículo 26 dice: la participación estatal es la contribución obligatoria producida por los hechos generadores del valor del inmueble en la forma que la reglamentación así lo determine. Y bueno, y ahí hay un desglose de cuáles son las formas por las cuales el Estado puede agregarle valor a la propiedad privada, ¿no? A través de obra, a través de transformar el uso del suelo, pasarlo de rural o de una zona periurbana a que se transforma en una zona urbana, como pasó incluso con Valle Chico. Entonces tenemos que hacer referencia a la participación estatal en vez de municipal, porque para el desarrollo de Valle Chico participaron tanto el municipio por las habilitaciones para que se pueda desarrollar la parte urbana ahí, y la provincia, que fue la que justamente construyó las viviendas. Hay un artículo, el 33, que tiene referencia a lo que venimos hablando, la valoración de los inmuebles, después de la intervención del Estado con obras de infraestructura, con decisiones, con cambio del uso del suelo, que en realidad es el artículo 32 ya en el dictamen único, que es el valor de las unidades inmobiliarias a ser entregadas al propietario del inmueble aportado. El valor de las unidades inmobiliarias al ser entregadas al propietario del inmueble aportado, hay una cuestión de redacción ahí, se debe corresponder con el valor del inmueble antes de la ejecución de las obras, más una razonable tasa de ganancia que surgirá de los convenios específicos que se suscriban al efecto. Creo, Presidenta y colegas, que se debe poner un límite a esa ganancia y que no quede a absoluta discreción del Poder Ejecutivo, gobierne quien gobierne en el futuro, y una tasa razonable de ganancia no debería superar el 50% del valor original del terreno, para evitar una especulación inmobiliaria que pueda surgir en el futuro, justamente que está en consonancia con los principios de poder desarrollar equilibradamente el territorio con un concepto de justicia social. Entonces, poner un límite en ese artículo 32 con respecto a la tasa de ganancia, ¿no? A la tasa de ganancia que va a recibir el propietario del inmueble que ha tenido una plusvalía por la participación estatal. ¿Se entiende esto, no es cierto? En el artículo, ya termino, son dos cositas más. En el artículo 34 dice reajuste de tierras. Se entiende por reajuste de tierra el sistema mediante el cual los propietarios de predios en un área o zona debidamente determinada
transfieren su respectivo derecho de propiedad a una entidad gestora o le permiten que bajo cualquier modalidad jurídica posible utilice y ocupe temporalmente sus inmuebles, con el fin exclusivo de que se desarrolle y lleve a cabo un plan específico de construcción, ampliación, reposición o mejoramiento de edificio o de infraestructura urbana básica. Perdón. Ahí si hay una cesión para una infraestructura básica no debería cederse el inmueble en carácter temporario, en carácter definitivo, más aún si va a haber una infraestructura básica. Entonces me parece que puede haber sido un error en la redacción, pero si va a haber un reajuste de tierra producto de esa disposición por parte de un propietario de un inmueble para el desarrollo de una obra, debería ser en carácter definitivo y no en carácter temporario, ¿no? Y en el artículo, ya chequeamos, el artículo 37, cuando habla del catastro multifinalitario o multipropósito, dice, el catastro multifinalitario es un instrumento que tiene como propósito la conformación de bases de datos que permitan dar una visión multifinalitaria del catastro de la ciudad. De la ciudad. Cuando en realidad debería decir de las ciudades o municipios de áreas metropolitanas. No sé si, secretaria, usted está tomando nota. ¿Sí? Porque si no estamos hablando de una sola ciudad y de pronto lo que estamos legislando acá es el plan de ordenamiento territorial de toda la provincia, ¿no? Entonces la alternativa es de ciudades, de las ciudades en plural, o municipios de áreas metropolitanas, que es lo que está haciendo referencia. Y después hay una propuesta para el ordenamiento de los siguientes artículos, cuando define distintas áreas y distintas zonas del ordenamiento. El artículo 39 define las distintas áreas rurales, la de los pueblos originarios, las áreas naturales, las áreas de aprovechamiento económico, extractivo, energético. Ahí debería definir que en el enunciado del artículo, el suelo podrá ser calificado como zonas protegidas a los efectos del cumplimiento de la presente ley de aquellas áreas no urbanas, porque lo que hace referencia a ese artículo se refiere a las áreas no urbanas, que así la define la misma ley en el artículo anterior, para que quede claro, porque no está claro los distintos criterios de ordenamiento del uso del suelo. Y el artículo 40, en el mismo sentido, dice zonificación del territorio, en este caso, de las áreas urbanas y periurbanas, ¿no? En el enunciado del artículo 40, que dice zonificación del territorio, que ahí pone zona residencial extensiva, es decir, a dónde se puede extender la ciudad, o las ciudades, o las áreas metropolitanas, zona comercial, zona industrial, zona de espacios verdes, institucional, y las áreas protegidas dentro de las áreas urbanas. Digo, para que quede más ordenado el texto y los criterios de ordenamiento que están aplicando ahí para las áreas no urbanas y para las áreas urbanas. Y lo otro, simplemente para mencionar que la ley no establece la autoridad de aplicación y queda a instancia del Poder Ejecutivo en su reglamentación. Esos son los aportes, Presidenta. Espero haber sido claro. Si hay alguna
algo que no lo haya explicado de la suficiente manera, quedo a disposición. Muchas gracias.